Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Como siempre les saluda Miguel Recalde. En este video seguiremos conversando sobre algunas de las buenas prácticas que debemos de tener en cuenta cuando trabajamos con un documento PowerPoint accesible. En la primera parte del video conversaremos sobre la importancia del uso de los títulos visibles y en qué caso utilizar los títulos no visibles. También veremos el uso de textos significativos en el hipervínculo y el uso de información en pantalla cuando trabajamos con hipervínculos. Veremos algunos ejemplos sobre estructuras de tablas simples y cómo trabajar con tablas evitando el uso de celdas en blanco, eliminando filas y columnas en blanco. A continuación vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Siguiendo con PowerPoint accesible, vamos a conversar ahora sobre la importancia de los títulos visibles y no visibles. Hay ocasiones en la cual uno no considera que no es necesario agregar en este caso o poner los títulos acá, ¿sí? Pero recordemos de que el software de lector de pantalla siempre va a estar leyendo acá en el esquema, ¿sí? Entonces, como estamos en la diapositiva 23, acá tenemos toda esta información para que el software de lector de pantalla pueda leer esto, ¿sí? Entonces, en este caso, si uno considera que este título no esté visible, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una presentación de PowerPoint donde todas las diapositivas tengan imágenes dentro de ellas, entonces uno puede mantener ese título acá, pero uno puede hacer de que este título no esté visible nada más dentro de su diapositiva, y para ello simplemente tenemos que irnos hasta la pestaña inicio, acá donde tenemos la opción organizar, y dentro de organizar entonces nosotros podemos acceder al panel de selección. Dentro del panel de selección entonces vamos a tratar de visualizar esto un poquitito acá. Nosotros podemos observar cómo está en este caso estructurada nuestra diapositiva, y siempre empieza de abajo para arriba, ¿sí? Entonces si yo quiero que el título en este caso no esté visible, simplemente tengo que seleccionar el icono del ojo acá, fíjense, y no lo hago visible. Eso no significa que eso haya desaparecido, ¿sí? Porque si nos vamos acá en el esquema, me dice que el título no está visible, pero realmente el título está ahí. En todo momento yo después lo puedo, en este caso, hacer visualizar nuevamente. Entonces, en este caso sería interesante solamente mostrar partes de la diapositiva que uno considera tenga que ser mostrado. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es cuando uno está trabajando con hipervínculos dentro de sus diapositivas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con hipervínculos, y siempre tenemos que tratar de evitar justamente poner directamente el vínculo o la dirección URL en este caso, y apuntar nuevamente a la misma URL, ¿sí? Entonces, y otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta también es que cuando estamos trabajando con vínculos, por ejemplo, descargue el PDF, eso debería de tener mayor información en este caso, para que el usuario sepa qué información realmente va a descargar en ese formato. Justamente para conversar un poco sobre esto, ahí te tengo un ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el texto ya está toda la información que estoy necesitando. Visite el sitio web de la Facultad Politécnica, por ejemplo, si quiero que alguien visite el sitio web de la Facultad Politécnica, ¿sí? Entonces toda la información que va a contener en este caso este hipervínculo ya lo tengo en el texto,
y para hacer en este caso para poder insertarle un hipervínculo, acá simplemente tengo dos opciones. Uno, seleccionar el texto, clic derecho, hipervínculo, y la otra opción, si nos vamos hasta insertar hipervínculo, obtendría el mismo resultado, y ahí en este caso tendría que ir a buscar la URL hacia donde quiero apuntar, pero esa información yo ya la tengo acá disponible, ¿sí? Entonces simplemente le daría en aceptar, y acá por ejemplo descargue el PDF, por ejemplo. Entonces debería de tener también toda la información en el texto que indica qué es lo que va a descargar. En este caso, por ejemplo, descargue el calendario académico en PDF, ¿sí? o en formato PDF. Entonces simplemente buscaríamos el link donde vamos a descargar, en este caso, el calendario académico, que es copiaríamos el link del calendario académico. Luego volvemos acá, seleccionamos, en este caso tenemos que seleccionar el texto, le hacemos clic derecho sobre el texto. En este caso le decimos que queremos insertar un hipervínculo, y ahí en este caso pegaríamos el hipervínculo que está apuntando en este caso al calendario académico 2018. Entonces esta sería la forma recomendable para hacer un hipervínculo mucho más accesible. Otro punto a tener en cuenta también cuando estamos trabajando con hipervínculos es que el hipervínculo también debería de tener una información en pantalla. Entonces nuevamente vamos hasta nuestro hipervínculo de acá, en este caso vamos a modificar este hipervínculo y vamos a agregarle la información en pantalla. Entonces descargue el calendario académico 2018, le damos a aceptar. Entonces cuando pasa el cursor, en este caso encima, ya no debería de mostrar esa información extra. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también es cuando estamos trabajando con tablas. Entonces deberíamos de tener mucho cuidado cuando estamos trabajando con tablas, especialmente con tablas anidadas, donde uno no puede, en este caso, combinar o dividir las celdas para que se pueda realizar la navegación. Entonces una tabla debería de tener una estructura bidimensional simple para que las personas con discapacidad puedan navegar dentro de dicha tabla, y esto tiene que ser algo que las personas puedan comprender con facilidad. Y nosotros podemos hacer una prueba previa recorriendo justamente nuestra tabla con la tecla Tab. Entonces deberíamos de ubicarnos acá dentro de la tabla, ¿sí? Realizar este recorrido, en este caso con la tecla Tab, y en este caso este recorrido siempre tiene que ir de izquierda a derecha, y cuando llegue hasta la última celda, en este caso de la fila 1, debería de bajar a la primera celda de la fila 2. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo, si nosotros hacemos el tab, va bajando así continuamente, pero en este caso tenemos una dificultad acá, porque cuando estamos situados en esta celda de la fila 2, vuelve otra vez a la fila 2. Acá tenemos un dato más. Y en este caso lo recomendable sería justamente el ejemplo que tenemos acá abajo. Lo recomendable sería que combinemos esta celda acá, que combinemos esta celda para que podamos tener el efecto que estamos deseando. Entonces, si nosotros estamos acá en la diapositiva número 5, esto pasaría acá, en la fila 2, en la celda donde se encuentra el número 5, y en este caso pasaría a la fila 3, donde en la primera celda, fila 3, columna A en este caso, y fíjense que en este caso obtengo los datos de
esta celda en particular. Entonces hay que tener mucho cuidado y tratar de que cuando estemos trabajando con tablas, las estructuras sean simples. Otro de los puntos a tener en cuenta cuando estamos trabajando con tablas es que justamente debemos de evitar el uso de celdas en blancos dentro de nuestra tabla. Entonces, si tenemos celdas en blanco, entonces deberíamos de ver cómo poder solucionar este inconveniente en este caso y evitar justamente eso. Lo recomendable sería en este caso donde no existen datos, justamente poner la palabra vacío para que justamente el lector pueda leer eso sin inconvenientes. Porque si lo dejamos así, la persona puede creer de que acá, por ejemplo, ya no existen más datos y decida dejar de leer el contenido de la tabla, cuando en realidad la tabla en este caso en la fila número 4, sigue conteniendo datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en el cual estamos trabajando con tablas. Bien, y hasta acá el vídeo, justamente para no hacer de que esto esté demasiado largo. En el siguiente vídeo vamos a estar trabajando o vamos a estar conversando sobre cómo poner subtítulos a archivos de vídeos y audio. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego.